Nuestro actuar, pensar y decir está en armonía con nuestro entorno. Las conductas normales son aquellas que ante una situación es esperable que sucedan y también son aquellas que estadísticamente son más frecuentes, y aquello que se aleja de esto sería considerado anormal. Por ejemplo, si una persona es encandilada por una luz intensa, la reacción es taparse los ojos. Lo anormal sería no reaccionar en absoluto o tirarse al suelo. La psicopatología es el área de la psicología que estudia los trastornos del alma. Los psicólogos y psicólogas entienden que la emocionalidad de los sujetos deviene de su mundo externo e interno y tratan de identificar el origen del sufrimiento, observando y por sobre todo dejando de lado cualquier tipo de prejuicio. Husserl decía que el fenómeno se da en la conciencia y la única forma de abordarlo es a través de la descripción de ese fenómeno, pero dejando los prejuicios y reconceptualizaciones en suspensión. Primero, hay que entender a los sujetos y desde ahí entender el trastorno. Por tanto, para abordar la psicopatología desde una lógica comprensiva, es necesario reconocer primero los elementos propios del vivenciar: sensación, percepción, representación y pensamiento. Respecto de la sensación, es la primera frontera del ser humano con lo otro. Es la etapa netamente biológica de la relación sujeto-medio. En la sensación, un estímulo actúa en el órgano sensorial pertinente, y para que nosotros podamos advertir este estímulo, debe superar el umbral mínimo de sensación y debe estar por debajo del umbral máximo de sensación. Pueden presentarse inconvenientes para que un órgano sea estimulado. Esto puede deberse a 1. Por lesiones orgánicas, el órgano sensorial, nervio eferente o la zona de proyección primaria en el cerebro. O 2. Podría deberse a una experiencia previa. Por lesiones orgánicas, amaurosis o ceguera, anacusia, hipoacusia o sordera. Anosmia, falta de olfato, ageusia, falta de sentido del gusto, hipoestesia, anestesia, hiperestesia, parestesia, trastorno de la sensibilidad. También están las agnosias, en donde se tiene sensación pero no se reconoce. No se hace concordar el material mnémico anteriormente adquirido. Agnosia óptica son 4: agnosia espacial, agnosia de objetos y personas, agnosia de colores, agnosia gráfica y de números, agnosia acústica, somatognosia, que se refiere a la incapacidad para reconocer el propio cuerpo, como autoagnosia, incapacidad para reconocer partes del propio cuerpo, agnosia derecha-izquierda. No se reconoce la lateralidad, ni los objetos, ni el propio cuerpo. Anosognosia, no se reconoce una falla funcional en el propio cuerpo, por ejemplo, una parálisis. Estereognosia, incapacidad para reconocer objetos mediante el tacto. También están las sinestesias, en donde una experiencia sensorial real evoca otra sensación como la cual se liga y fusiona la primera, como por ejemplo un veterano de guerra, que ante un estímulo de una luz muy intensa se tira al suelo. En un segundo elemento del vivenciar, la percepción es el mecanismo por el cual se adquieren datos sensoriales y conocimiento del mundo exterior o de su propio mundo interior. Este segundo elemento se maneja por distintas leyes de la percepción. El todo es más que la suma de las partes, tendencia a la estructuración, tendencia a la generalización perceptiva, tendencia a la pregnancia, principio de constancia, evolución de preformas o formas pregnantes diferenciadas. También la percepción se ve condicionada por la afectividad y las experiencias vitales. Respecto a los tipos de percepciones, estas se clasifican en sensorial, es real y objetiva; postsensorial, que persiste a pesar de la desaparición del estímulo, figura que se ve por fondo; son producciones de la fantasía creadora que vienen desde un material sensorial o de límites difusos; pareidolas, ilusiones fantásticas. Las percepciones pueden sufrir distintos tipos de alteraciones de carácter cuantitativas y cualitativas. Las alteraciones cuantitativas se pueden dividir en aceleración, estar atento a todo lo que me rodea y no poder centrarme en algo específico; retardo, todo se siente más lento; debilitamiento, la intensidad de la percepción es más reducida; colores se ven más parejos, la comida no tiene sabor. Por último, intensificación, también llamada hiperestesia, los sonidos y colores son vibrantes. Y en las alteraciones cualitativas nos encontramos con la ilusión, que es la distorsión de un estímulo real y presente; inatención, cuando nos acercamos a alguien que pensamos que es un amigo, pero finalmente es un desconocido; catatímicas, corresponde a la carga afectiva que predispone falsa percepción, no pertenecen a una sensación real. El miedo de estar en la oscuridad nos hace pensar que podemos ver un árbol como una persona.
Las oníricas hacen referencia a la captación sensorial del objeto de manera perfecta. Sin embargo, la conciencia se predispone a una falsa percepción. Las alucinaciones corresponden a la percepción sin presencia real y objetiva de un estímulo, características de la alucinación. No posee objeto real, posee juicio de la realidad que oscila desde la certeza absoluta de una realidad hasta ser consideradas irreales, alucinosis. Son corpóreas, objetivas, se dan en el espacio externo, tienen un diseño determinado, se presentan de forma nítida y fresca. Son constantes, retenidas fácilmente e independientes de la voluntad, por lo que son admitidas pasivamente. Las alucinaciones pueden ser de tipo auditiva, corresponden a ruidos y sonidos sin significación específica. Alucinaciones verbales, escuchan voces o murmullos que les dan órdenes. La intensidad, claridad y objetividad es variable. Visuales, pueden consistir en imágenes sin movimiento o con movimiento. Pueden darse desde el tamaño natural a minúsculas, liliputienses, o gigantescas gulliverianas. Olfativas y gustativas, percepción olfativa o gustativa sin el estímulo externo. Táctiles, ápticas, senestésicas y cinéticas. Otros tipos de alucinaciones, catatímicas, hipnagógicas e hipnopómpicas, funcionales y extracampinas. Alucinosis, estado alucinatorio persistente que no despierta ninguna interpretación delirante, donde el individuo reconoce el carácter patológico del fenómeno. El tercer elemento del vivenciar corresponde a la representación. Las representaciones son imágenes producidas en la conciencia, dependen de la actividad psíquica, íntima y propia, lográndose por voluntad. Es considerada la materia prima del pensamiento. Existen de tipo mnémico, memorias reales, fantasía, situaciones no vividas en la realidad, se genera un relato de percepción de fantasía. Sus variaciones son eidéticas, proyecta imágenes internas, oníricas, atribuidas a los sueños. Los trastornos de la representación pueden ser pseudoalucinaciones, son imágenes que se imponen desde la percepción subjetiva e íntima. Surge en la mente por falta de límites del yo, generando un ensimismamiento. Pseudoalucinaciones verbales, el sujeto dice oír su propio pensamiento. Puede ir acompañado de representaciones mentales, imágenes proyectadas en el espacio subjetivo interno. Pseudoalucinaciones visuales. Se presentan como contenido visual, son representaciones normales o eidéticas. Vienen de la memoria, se asimilan en la conciencia y son representadas. Pseudoalucinaciones verbomotoras. Son trastornos del lenguaje interior. El paciente experimenta sensación de que por su intermedio están hablando otras personas. Pseudoalucinaciones del recuerdo. Se expresan como vivencias pasadas. No hay representación ni significación anormal. El paciente relata el fenómeno representado en su mente como si hubiese existido. Es importante tener en cuenta el tiempo, frecuencia, intensidad y sufrimiento de la persona para identificar si se trata de un síntoma psicopatológico. Por último, un cuarto elemento del vivenciar corresponde al pensamiento. El pensamiento es considerado como un flujo de ideas, símbolos y asociaciones dirigidas hacia un objetivo. Corresponde a un acto dinámico integral. Se expresa a través del lenguaje discursivo verbal o la acción pensamiento práctico, y es considerado psicopatológicamente normal cuando el sujeto maneja sus ideas egosintónicamente. Para evaluar el pensamiento debemos fijarnos en los siguientes aspectos: estructura, velocidad, contenido, control del pensamiento y lenguaje. Respecto a su estructura, el neuropsicólogo Alexander Luria realiza grandes contribuciones llegando a diferenciar las etapas, tanto en el pensamiento activo concreto como en el discursivo verbal. Las etapas son: primero, el pensamiento aparece cuando el sujeto tiene un motivo apropiado. La segunda etapa no es la de emitir una respuesta impulsiva, sino la investigación de las condiciones de esa situación-problema y el análisis de sus componentes. La tercera etapa es la selección de una alternativa de entre las varias posibles y la creación de un plan general para la ejecución de la tarea. En la cuarta etapa se escogen los métodos apropiados. En la quinta etapa se procede al estudio operativo del acto intelectual haciendo uso de códigos ya establecidos y aprendidos. En la sexta etapa se desarrolla la fase de solución real del problema o el descubrimiento de la respuesta a la pregunta. En la séptima y última etapa se comparan los resultados obtenidos. Respecto de la velocidad del pensamiento, y considerando que este es un flujo de ideas, es que requiere de una velocidad concordante con la del confluir del entorno. El contenido del pensamiento son esencialmente las ideas, pero ¿cómo se configuran y de qué tipo son? Las ideas se configuran desde una vivencia de la realidad que se traduce en un juicio de ella.
configurando ideas concretas, mágicas, símbolos, abstractas, intuitivas, creencias sobrevaloradas y supersticiosas. Respecto del control del pensamiento, corresponde al grado de control que el sujeto ejerce o siente ejercer sobre sus propias ideas o pensamiento, donde el lenguaje es fundamental para la expresión del pensamiento. Está formado por signos perceptibles, es una conducta de comunicación y tiene la función de expresar, llamar y representar. ¿Recapitulamos? El pensamiento como un flujo de ideas es posible de ser observado en su estructura, velocidad, contenido, control del pensamiento y lenguaje. De igual manera, las alteraciones del pensamiento se pueden agrupar en trastornos en la estructura del pensamiento, trastornos en la velocidad del pensamiento, trastornos en el contenido del pensamiento, de la ideación, trastornos en el control del pensamiento y trastornos en el lenguaje. Los trastornos en la estructura del pensamiento pueden clasificarse en 19, pero esta vez nos concentraremos solo en 4. Pensamiento circunstancial, en el que se observa un abundante flujo de ideas relacionadas entre sí, pero que se distancian del concepto que se desea transmitir. Pensamiento escamoteador, se observa como una actitud oposicionista evitando temas. Neologismos, los que consisten en una creación o deformación de una palabra que tiene un significado especial para el paciente y resulta absurda en nuestro observador. Existen 4 tipos. Condensación, en que se fusionan sílabas de diferentes palabras en una sola. Contaminación, en el que se fusionan varios conceptos en uno solo. Onomatopoiesis, que consiste en la creación de un neologismo a partir de la reproducción del ruido al que se alude. Metónimos, que consiste en el uso de términos aproximados en vez de los habitualmente usados. Pensamiento incoherente, donde no hay finalidad del pensamiento lógico y el fluir de las ideas es desordenado. Para comprender los trastornos en el contenido del pensamiento es necesario comprender primero qué es la ideación. Los trastornos en este proceso comprometen el juicio de la realidad patológicamente, falseados o ideas delirantes. Respecto de las ideas delirantes, es posible reconocer que pudieran interactuar de forma nula o no con la realidad. Tiene significación y por tanto se erige como saber, aunque no se corresponde con la realidad misma. Surge como evidencia a priori, su realidad, la delirante, prevalece, y que la experiencia es incapaz de relativizarla. Las ideas delirantes pueden ser primarias, deliroides o delirosas. Estos 3 grupos pueden presentar alteraciones en su percepción, siendo auténticas percepciones a las cuales el paciente les da un significado anormal, y en su ocurrencia, donde la nueva significación especial no es sobre la percepción, sino sobre lo representado. Las ideas delirantes pueden estar en relación al contenido y referirse al yo o al entorno. Respecto a la significación delirante hacia sí mismo, pueden clasificarse en 10. Sin embargo, nos concentraremos solo en 4. El delirio hipocondriaco, asociado a la significación de la vivencia de salud física y corporal. Sus contenidos son enfermedades físicas. Delirio místico o religioso, asociado a la significación de vivencias con seres sobrenaturales, por lo que sus contenidos son tener relaciones especiales con Dios, el demonio, los santos, etc. Delirio de preñez, asociado a la significación de las sensaciones físicas que da pie a ideas de estar embarazada o embarazado. Delirio de control o de influencia, asociado a la significación de las vivencias de demarcación del yo o límites del yo, contenidos de fuerzas extrañas que influyen sobre el sujeto, su pensamiento, su cuerpo y sus actos. Sobre la significación delirante hacia el entorno, es posible clasificarlas en desrealización y temple delirante, de referencia, de celos, erotomaníaco y de persecución. Respecto a los trastornos del control del pensamiento, estos pueden ser clasificados como obsesiones, pensamientos obsesivos, impulsos obsesivos o compulsivos, vividos con el carácter imperativo, temores obsesivos o fobias, actos obsesivos, ritos obsesivos e ideas fijas, o pseudo-obsesiones. Ambas son vivencias imperativas que la persona no puede controlar. Sin embargo, las obsesiones son absurdas en su persistencia y penetrancia,
y la persona las vive como obstructivas. Sin perder la propiedad vivencial, en el caso de las pseudo-obsesiones, la persona no las vive como absurdas, por tanto, no lucha contra ellas. Respecto a los trastornos del habla o afasias, refieren a los trastornos producidos por una disfunción cerebral que altera la capacidad de habla. Estas alteraciones, según la clasificación del neurólogo Jeffrey L. Cummings, pueden verse según el compromiso de las siguientes funciones: en la fluidez del lenguaje espontáneo, comprensión del lenguaje y capacidad de repetición. Estas tres dimensiones de las funciones del habla, además de corresponder a una forma de presentación de las afasias y facilitar su descripción fenomenológica, son de gran utilidad en la clínica. A partir del análisis de estas tres variables, las afasias se clasifican como afasia de Broca, afasia motora transcortical, afasia global, afasia aislada, afasia de Wernicke, afasia sensorial transcortical, afasia de conducción y afasia nominal. Por otro lado, los trastornos del lenguaje escrito pueden ser clasificados en tanto pérdida de capacidad adquirida en la lectura, alexias, escritura, agrafias, ambas causadas por daño cerebral. Ambas pueden estar asociadas a afasias. Por último, y junto a lo anterior, otros términos resultan relevantes en relación a los trastornos del lenguaje, tal como la parafasia, en tanto término genérico para cualquier trastorno del lenguaje, aprosodia referido a la melodía, ritmo e inflexión de las palabras durante el discurso. Acalculia, dificultad para realizar cálculos aritméticos. Afasia talámica, de características clínicas variables, lo que la distinguen del resto de las afasias. Dislexia profunda o paralexia, donde se emite una palabra parecida frente a un estímulo escrito. Y amialexia, donde algunas letras que van a la izquierda de la palabra son omitidas. Considerando la presentación realizada, es que resulta relevante visibilizar el cómo los elementos del vivenciar, psicopatologías y perspectivas epistemológicas abren cuestiones éticas respecto del quehacer psicológico. Por una parte, es fundamental considerar que la categorización de la patología debe ser funcional para la comprensión del sujeto y su malestar, y no una estructura que cristaliza y etiqueta al mismo sujeto. El síntoma no es la persona. En esa misma línea, es relevante tener siempre a la vista la multidimensionalidad, una mirada más amplia tanto del sujeto como de las patologías, reconociendo cómo están atravesados por variables diversas y dinámicas, tal como lo son los derechos humanos, género, multiculturalidad, entre otras.